Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a estudiar las propiedades de los números reales. Este video pretende ser como una continuación del video anterior donde estábamos viendo los números reales como un sistema, el sistema de los números reales. Habíamos definido eso como el conjunto de los reales y las operaciones de suma y multiplicación. Pero para constituir un sistema, esto que acabo de mencionar también debe cumplir estas operaciones de suma y multiplicación sobre ese conjunto de los reales debe cumplir una serie de propiedades, que son las que vamos a ver aquí. Realmente estas propiedades son axiomas, ¿sí? Los axiomas son afirmaciones que se consideran verdaderas, ¿sí? Ya sea porque son muy evidentes, no se pueden demostrar, ¿sí? O no siempre es así, hay veces que hay axiomas que no son muy evidentes, que a la vista para uno no son lógicos, pues, o sea, no son claros a la vista, sino que no se pueden demostrar y se asumen así. Y a partir de esos axiomas, entonces se pueden hacer otras afirmaciones que se demuestran, eso sí, basándonos en los axiomas, ¿sí? Como los teoremas, los corolarios, y se estructuran teorías completas pues, en la matemática de esta manera. Entonces, esto que vamos a ver acá, estas 8 propiedades que vamos a ver son en realidad axiomas, ¿sí? Se asumen como verdaderos sin necesidad de ser demostrados. Algunos de ellos son bastante evidentes, ¿sí? Si uno se pone a pensar en el conjunto de los números reales y en estas propiedades, digamos que los puede concebir como verdaderos, pero como digo, no tienen demostración. Bien, digo que vamos a ver 8 porque los voy a tratarlos en algunos en grupitos, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad asociativa, entonces hay propiedad asociativa para la suma y para la multiplicación. Entonces las hablo sobre las dos, pero las trato en digamos, en un solo paquetico. Pero en realidad entonces vendría siendo como 14 axiomas, ¿sí? 14 propiedades de los números reales. También se le llaman las leyes de los números del sistema de los números reales. Bien, hay uno que muy importante que se llama el axioma topológico. Ese no lo voy a estudiar porque ese requiere de unos conceptos un poquito más avanzados, como es el concepto de sucesión, de convergencia, divergencia, el concepto de límite. Entonces no sería práctico y no sería útil hablar de él en este momento. Entonces, el sistema de los números reales está constituido por el conjunto de los reales, la operación de suma y multiplicación y todas estas propiedades, incluyendo el axioma topológico que no vamos a ver aquí. ¿Listo? Eso define al conjunto de los números reales. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar ya, digamos, el estudio de los números reales como un sistema, el cual es muy importante porque todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en este curso de álgebra básica se fundamenta en en este sistema, ¿sí? Estas propiedades no es necesario pues memorizarlas en este momento, algunas sí se van a memorizar porque pues son muy básicas, son muy evidentes, otras las vamos utilizando en el camino. Esto es una caja de herramientas para lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Sí? Así que vamos a mirarlos. Bien, las primeras leyes que vamos a estudiar son las leyes conmutativas. Recordemos que estos son axiomas. También los podemos encontrar como leyes o como propiedades de los números reales. ¿Sí? El objetivo aquí es enunciar la propiedad y poner un ejemplo. Entonces, en este caso, como tenemos dos operaciones en el sistema de los números reales, que son la suma y la multiplicación, entonces vamos a tener propiedades para la suma y para la multiplicación. Entonces estas leyes conmutativas en realidad esta primera es la ley conmutativa para la suma y esta segunda es la ley conmutativa para la multiplicación. Y nos dice, si A y B son números reales, entonces A más B es igual a B más A. Miremos un ejemplo. Supongamos que A sea igual a 7 y que B sea igual a 4, ¿sí? Entonces si tenemos
A más B, o sea 7 más 4, ¿eso cuánto nos da? ¿Cuánto da esa suma? 7 más 4 es igual a 11. ¿Y cuánto nos da, por ejemplo, 4 más 7? O sea, B más A, cambiamos el orden de la suma, ¿sí? Porque aquí lo que nos dice es que A más B es igual a B más A. Entonces, en este caso tendríamos B más A, 4 más 7. ¿Cuánto da 4 más 7? Nos da también 11, ¿sí? Entonces acá se cumple que A más B es igual a B más A. Esto no es una demostración, esto simplemente aquí lo que estamos es, digamos, validando esta ley, ¿sí? Estamos mostrando un ejemplo en el que se cumple. Y digamos que intuitivamente es fácil pensar que esto se cumple siempre, ¿sí? Pero esto no se demuestra, esto es un axioma y se supone que es así y sobre esto se basa, digamos, unas teorías. Pero esto no es una demostración. Bien, entonces esta es la propiedad conmutativa para la suma. Ahora vamos a ver la propiedad conmutativa para la multiplicación, que nos dice que si A y B son dos números reales, entonces A por B es igual a B por A. ¿Sí? Miremos, con estos mismos, si A es 7 y B es 4, entonces A por B sería 7 multiplicado por 4. ¿Cuánto da 7 multiplicado por 4? 7 por 4, 28. ¿Y cuánto da 4 multiplicado por 7? Que sería B por A. Lo mismo, 4 multiplicado por 7 es igual a 28. Entonces, resumiendo, no importa el orden en que sumemos, ¿sí? En que pongamos los dos sumandos, ¿sí? 7 y 4 se llaman sumandos y 11 se llama la suma, ¿sí? No importa el orden de estos sumandos, puede ser 7 más 4, puede ser 4 más 7. En general, A más B o B más A. No importa el orden, el resultado siempre va a ser el mismo. Y lo mismo acá, para la multiplicación. 7 y 4 se llaman factores, ¿sí? Factores. Y 28 se llama el producto. Entonces 7 y 4 son los factores y 28 es el producto, o sea, el resultado de la multiplicación. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo poner primero un factor y después el otro, o viceversa, y el resultado de la multiplicación siempre va a ser el mismo. Bien, estas son las leyes conmutativas. Ley conmutativa para la suma y ley conmutativa para la multiplicación. Bien, vamos a ver ahora las leyes asociativas. Bien, entonces igual acá hay dos propiedades. La propiedad asociativa para la suma y la propiedad asociativa para la multiplicación. Entonces, si A, B y C son números reales, la propiedad asociativa para la suma nos dice que A más B más C es igual a A más B más C, ¿sí? Quiere decir que si estos paréntesis se utilizan para indicar que debemos sumar primero estos y al resultado le sumamos este. Igual acá, el paréntesis me indica que hay que sumar primero estos dos y luego sumar este. Entonces la ley asociativa nos dice que A más B más C, es decir, si sumamos primero estos dos y luego este, va a dar el mismo resultado que si sumamos primero estos dos y luego este. Y la ley asociativa para la multiplicación nos dice que A por B por C es igual a A por B por C. Lo mismo, que no importa el orden en que multipliquemos. Si multiplicamos primero B por C y el resultado por A, nos va a dar lo mismo que si multiplicamos primero A por B y luego por C, ¿sí? A por B y luego por C. Bien, vamos a verlo también con dos ejemplos. Entonces, por ejemplo acá, si A es igual a 4, B es igual a 1 y C es igual a 2, entonces tenemos que 4 más 1 más 2 va a ser igual a 4 más 1 y luego más 2, ¿sí? Esto es lo que nos dice la ley asociativa, que el resultado de esto es exactamente el mismo que el resultado de esto, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Entonces esto es igual a ¿quién? Solo este pedazo. Entonces es igual a ¿quién? A 4 más ¿quién? 1 más 2 es igual a 3, ¿sí? Es igual a 4 más 3.
¿sí? Ahora si hacemos este otro pedazo, esta otra parte, entonces 4 más 1 es ¿quién? Es 5 más 2. Bien, ahora 4 más 3 es igual a 7. Y 5 más 2 es igual a 7. Estas dos cosas son, estos dos números reales son iguales. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad asociativa para la suma? Miremos un ejemplo ahora para la propiedad asociativa, para la multiplicación. Si A, por ejemplo, es igual a 5, B es igual a 2 y C es igual a 7. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendríamos que 5 multiplicado por 2 por 7, ¿sí?, es igual a 5 por 2 y luego multiplicado por 7. Bien, según la propiedad asociativa para la multiplicación. Vamos a ver si esas dos cosas son iguales. Entonces acá el paréntesis nos indica que hay que resolver primero lo que hay dentro del paréntesis. Entonces esto es lo mismo que 5 multiplicado por ¿quién? 2 por 7, 14. Listo. Y ahora resolvamos esta. El paréntesis nos indica que hay que hacer primero la operación que está dentro de él. Entonces 5 por 2 es igual a 10. Y luego por 7. Listo. Ahora resolvamos esta. 5 por 14 nos da 70, ¿cierto? 5 por 4, 20, van 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 70. ¿Sí? ¿Igual a quién? A 10 por 7, que es 70. Entonces vemos que se cumple la propiedad asociativa para la multiplicación. Bien, ahora vamos a ver otra propiedad que tienen los números reales y es la propiedad de los elementos neutros, la existencia de elementos neutros. Dice, existen dos números reales distintos, el 0 y el 1, llamados el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, respectivamente. Es decir, el 0 es el neutro aditivo y el 1 es el neutro multiplicativo. Para los que tomando cualquier número real A se cumple que A más 0 es igual a A, el mismo A, no lo altera, no lo modifica. Este 0 sería el neutro aditivo. Obviamente, como su nombre lo dice, aditivo es para el caso de la suma. Para el caso de la multiplicación, entonces está el neutro multiplicativo, que viene siendo el 1. Entonces, si A es cualquier número real, A multiplicado por 1 es igual a A, es decir, no lo modifica, no lo altera. Esa es la característica principal del neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Bien, pues aquí solo como por mostrar, ¿cierto? Entonces, supongamos que A es igual a 6, ¿sí? Entonces 6 más 0, que 0 es el neutro aditivo, es igual a ¿quién? A 6, el mismo 6, 6 más 0 es 6, ¿sí? No lo altera, no le hace absolutamente nada. Y en el caso de la multiplicación, pues en el caso del neutro multiplicativo, 6 multiplicado por 1, pues es igual a 6, listo, se conserva el mismo valor, no le hace nada, no lo altera. Bien, entonces esta es una propiedad de los números reales, el hecho de que exista un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. Bien, otra propiedad de los números reales que vamos a mirar es la existencia del inverso aditivo. Dice, para cualquier número real A existe un número real llamado inverso aditivo de A. Se denota por menos A y cumple que A más menos A es igual a 0. Bien, simplemente la propiedad nos dice que para cualquier número real A siempre va a existir un otro número real menos A, que se va a llamar el inverso aditivo, y que cumple que al sumarlo con A pues da 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, si tenemos 3, entonces lo que nos dice esta propiedad es que en los números reales existe un inverso aditivo para este, que es pues menos 3, ¿sí? Y entonces si yo a 3 le sumo menos 3, pues lógicamente vamos a tener 0, ¿sí? Si hacemos la suma nos da 0, es lo que nos dice la propiedad. Esta propiedad del inverso aditivo nos garantiza que para cualquier A va a existir un menos A.
Por lo tanto, nos sirve para representar siempre la resta como una suma. Si tenemos dos números reales A y B, entonces A menos B, tenemos A menos B, siempre vamos a poder representar esto como A más menos B. Bien, y es exactamente lo mismo. Por lo que vemos que la resta, digamos que es como un caso especial de la suma. En realidad, la resta se puede presentar siempre como una suma, porque está garantizada la existencia de un inverso aditivo. Entonces, de hecho, podríamos definir la resta A menos B como A más menos B, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo calcular ya esto? Pues ya por la definición de resta que vimos en el video anterior, pues ya usando esa definición la podemos calcular, saber cuál es el resultado. Pero se puede definir como A más menos B. Bien, vamos a ver ahora otra propiedad de los números reales, ¿sí? El sistema de los números reales. Y es la existencia del inverso multiplicativo. Bien, y nos dice, para cualquier número real A, excepto el 0, existe un número real llamado inverso multiplicativo de A y se denota como 1 sobre A, tal que al multiplicar ese número real A por su inverso, siempre el resultado será 1. Bien, entonces lo que me dice esta propiedad es que me garantiza que en el sistema de los números reales, para cualquier número real A que yo tengo, va a existir un inverso multiplicativo, es decir, va a existir otro número que al multiplicarlo por A el resultado sea 1, ¿sí? Un ejemplo de eso puede ser, tomemos como ejemplo que A sea igual a 8, ¿sí? Entonces, entonces yo tengo el número 8, esta propiedad nos garantiza que en el sistema de números reales existe un número que multiplicado por 8 da 1, ¿sí? Y ese número, pues sabemos, se define como 1 sobre A, 1 sobre el mismo número, ¿sí? Multiplicado por 1 sobre 8. ¿Eso cuánto da? Eso da 8 sobre 8. Y 8 sobre 8 es igual a 1. Bien. Y 1 sobre 8 es 0.125, ¿sí? Realmente entonces el inverso multiplicativo de 8 es este número, 0.125, que lo podemos expresar como un octavo, ¿sí? Entonces, esta propiedad nos garantiza la existencia del inverso multiplicativo para cada real A. Por lo tanto, toda división, por ejemplo, 10 dividido entre 5, la puedo expresar como 10 multiplicado por 1 sobre 5, que es igual pues a 10 quintos, que es igual a 2. Entonces, debido a esta propiedad del sistema de los números reales, yo siempre voy a poder escribir la división. Por ejemplo, si tengo dos números reales A y B, entonces A dividido entre B, yo siempre lo voy a poder expresar como una multiplicación, como A multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre B. ¿Por qué? Porque esta propiedad de los números reales, este axioma me garantiza que siempre para cada número, para cualquier número real B, va a existir un inverso multiplicativo 1 sobre B, ¿sí? Y esto es igual pues a A sobre B, o sea, es lo mismo, es la división. Yo siempre voy a poder expresar la división en términos de la multiplicación. Como quien dice, la división es un caso especial de la multiplicación, o se puede definir la división en términos de la multiplicación. Bien, este es un resultado importante que debemos tener en cuenta. Bien, vamos a mirar ahora otra propiedad del sistema de los reales que se llama la ley distributiva, ¿sí? Y dice, si A, B y C son números reales, entonces se debe cumplir que A multiplicado por B más C es igual a A por B más A por C, ¿sí? Recuerde que los paréntesis indican que se debe realizar primero la operación que haya dentro de ellos. Bien,
es sencillo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que A es igual a 3, que B es igual a 1 y que C es igual a 2. Bien, entonces evaluemos A por B más C. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3 multiplicado por ¿quién? Por B más C. ¿Sí? Reemplazando los valores nos daría esto. ¿Y cuánto da eso? Entonces sería 3 multiplicado por ¿quién? 1 más 2 es igual a 3. Y 3 por 3 es igual a 9. Bien, ahora evaluemos el otro lado. A por B más A por C. Entonces, A por B más C, perdón, más A, que es 3, por C, que es 2. Bien, A por B más A por C. Listo, ¿cuánto da eso? Pues 3 por 1 da 3. Más 3 por 2, 3 por 2 es 6. Y 6 más 3 da 9. Entonces vemos que se cumple que 3 por 1 más 2, que da 9, es lo mismo, es igual que ¿quién? Que 3 por 1 más 3 por 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la ley distributiva? Acá están involucradas las dos operaciones, tanto la multiplicación como la suma. Bien, vamos a ver otra propiedad que tienen los números reales, el sistema de los números reales, y es el axioma de orden, ¿sí? Y dice lo siguiente: este símbolo, que es como una A al revés, significa para todo. Entonces, para todo A y B que pertenezcan a los números reales, es decir, para todo número real A y B, se cumple solo una de las siguientes relaciones. O bien A es igual a B, o A es menor que B, o B es menor que A. Listo, solo se cumple una de las tres. Bien, vemos que este axioma de orden se divide en 4 partes, ¿sí? Esta primera parte lo que nos dice es que dados dos números reales cualquiera, siempre se cumple solamente una de estas tres relaciones. O son iguales, o uno es menor que el otro, o el otro es mayor que el uno. Listo. Vamos a ver esto. Por ejemplo, si decimos que A es igual a, por ejemplo, a 5 y que B es igual a 10, entonces miremos qué relación cumplen estos dos. Como vemos, 5 es menor que 10. Listo, entonces cumplen esta relación. Pero no cumplen que 10 sea menor que 5, no la cumple. O 10 igual a 5, tampoco la cumple. Cualesquiera dos números reales que cojamos van a cumplir solo una de estas tres propiedades. Bien, de estas tres relaciones. Entonces esto digamos que le da un orden a los números reales. Listo. La segunda parte de este axioma de orden, ¿cuál es? Dice que si A es menor que B y B es menor que otro número C, entonces este A es menor que C. Listo. Es como una especie de transitividad aquí. Lo podemos mirar con este mismo ejemplo. A es igual a 5, B es igual a 10. Definamos, por ejemplo, un C. Entonces dice, si A es menor que B, listo, A es menor que B, ¿sí? Y además B es menor que C, entonces definamos a B como 12, ¿sí? Además B es menor que C, ya vemos B menor que C. Entonces A también es menor que C. Y como aquí lo podemos ver, entonces 5, entonces 5 es menor que 10, ¿sí? 5 es menor que 10. Y además 10 es menor que 12. Entonces 5 debe ser menor que 12. Entonces 5 es menor que 12 y vemos que todo esto es válido, ¿sí?
Entonces los dos números reales cualesquiera cumplen siempre esta segunda propiedad, que es como de transitividad ahí en las desigualdades. Bien, la tercera parte nos dice que si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Entonces conserva la relación de orden en la suma, ¿sí? Porque lo podemos hacer, lo podemos mirar con estos mismos ejemplos. Tomemos C igual a 12. Entonces 5, ya vimos, 5 es menor que 10, ¿sí? 5 menor que 10. Entonces si yo le sumo a ese primer número, le sumo otro número C, supongamos que C es 12, entonces tendría 5, entonces aquí tendría 5 más 12, debe de ser menor, según esta propiedad, que 10 más 12, ¿sí? A más C debe ser menor que B más C. Listo. Y vemos que 5 más 12 da 17, ¿sí? Y 10 más 12 da 22. Y vemos que la relación se conserva 17 menor que 22, lo cual es verdad. Entonces ahí tenemos la tercera parte de este axioma de orden. Y la última parte nos dice que para todo C mayor que 0, siempre que ese C sea mayor que 0, si A es menor que B, entonces A multiplicado por C es menor que B multiplicado por C. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde se aprecie esta cuarta parte del axioma de orden. Ya tenemos A es igual a 5, B es igual a 10 y este número C es mayor que 0, es el 12. ¿Listo? Entonces nos dice, siempre que C sea mayor que 0, lo cumple. C es 12. Si A es menor que B, entonces 5 menor que 10. Bien. 5 menor que 10. Entonces, A por C, es decir, 5 multiplicado por 12, debe de ser menor que 10, que B por C, que 10 multiplicado por 12. Como sabemos, 5 por 12 me da 60 y 10 por 12 me da 120. Y vemos que se cumple que 60 es menor que 120, tal como se dijo acá. Bien, esto es, digamos, una ilustración, unos ejemplos de el axioma de orden para el sistema de los números reales. Bien, y finalmente vamos a estudiar la última propiedad que se llama leyes de cerradura, ¿sí? Para la suma y para la multiplicación. Son dos propiedades, una para la suma y una para la multiplicación. Y dice, si A y B son números reales, entonces A más B y A multiplicado por B son números reales únicos. Bien, eso es lo que nos dice la ley de cerradura, que si cogemos cualesquiera dos números reales y los sumamos, el resultado va a estar dentro del conjunto de los números reales. Y si cogemos cualesquiera dos reales y los multiplicamos, ese resultado, ese producto también va a ser un número real. Por ejemplo, si tenemos 5 más 2, ¿sí? El resultado es 7 y 7 también es un número real. O si tenemos, por ejemplo, 2 más menos 5, ¿sí? Que es lo mismo que decir 2 menos 5, esto es igual a ¿quién? A menos 3. Y menos 3 también hace parte de los números reales. Para la multiplicación, si tenemos, por ejemplo, 3 multiplica y A sea 3 y B sea un medio, 3 multiplicado por un medio, ¿sí? Es igual a 3 medios, o que es lo mismo 1.5. Y 1.5 está dentro del conjunto de números reales también. Entonces este es como ejemplos donde se cumple la ley de cerradura. Ahora, hay otros conjuntos, podríamos definir un conjunto donde la ley de cerradura no se cumpla. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A
y nosotros lo definimos como el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, este conjunto no es cerrado con respecto a la suma. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto son estos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son los elementos del conjunto. Y si sumamos 2, por ejemplo, más 4, el resultado de 2 más 4 es 6. Y 6 no hace parte de este conjunto. Por lo tanto, este conjunto A no es cerrado con respecto a la suma. O podríamos ver otro conjunto, digamos, más grande, pero con respecto a otra operación, que no sea la suma. En este caso, estamos diciendo que es cerrado con respecto a la suma y cerrado con respecto a la multiplicación. Bien, podríamos analizar otro conjunto con respecto a otra propiedad. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros, ¿sí? Que ya lo conocemos. Si tomamos dos elementos de ese conjunto y vamos a analizarlo con respecto a la división, ¿sí? Tomemos dos elementos del conjunto de los números enteros. Por ejemplo, el 3 es un elemento del conjunto de los números enteros y el 2 también es un elemento del conjunto de los enteros. Y si decimos 3 dividido entre 2, eso es igual a 1.5. Y este 1.5 no pertenece al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, el conjunto de los enteros no es un conjunto cerrado con respecto a la operación de la división. Aquí tenemos un ejemplo donde no se cumple la ley de cerradura para un conjunto en particular con respecto a la suma y para el de los enteros, pero con respecto a la división. Bien, pues en los números reales siempre se satisface que para dos números reales cualesquiera A y B, A más B es real y A multiplicado por B también es un número real. Bien, esta sería, digamos, la última propiedad que cumple el sistema de los números reales. Recordemos que estas propiedades o estas leyes en realidad son axiomas, es decir, esto no se puede demostrar, esto se asume como verdadero y a partir de estos axiomas se pueden desprender teoremas y se pueden construir teorías. Bien, de hecho, los números reales se pueden definir en términos de estos axiomas y otro axioma que no explico aquí, que se llama el axioma topológico, porque requiere de entender conceptos que se van a ver más adelante o en otro curso ya, por ejemplo, de álgebra moderna. Bien, esto es todo con respecto a lo que son las propiedades de los números reales. Esto no hay que memorizárselo, simplemente tener en cuenta que existen, entenderlos y van a ser una caja de herramientas que podemos utilizar en el futuro. Bien, espero que este video te sea de utilidad y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal para que sigamos construyendo nuevos cursos. Muchas gracias.